cuando el doctor Medina habló de prevención primordial, un tema que yo no sabía y que realmente me abrió completamente la mente y el corazón a tratar de hacer las cosas un poquito antes de lo que antes uno pensaba que era hacer prevención. Yo quiero simplemente mencionar que nuestros alumnos en la universidad, tanto los que ya terminaron la carrera como los que están ahora, siempre admiran del doctor Medina lo que pudimos ver en su presentación anterior, la capacidad para explicar muy claramente el trabajo que se toma en preparar sus diapositivas, lo cual a los muchachos les encanta y a nosotros, por supuesto, también. Así que, como siempre, va a ser un placer poder escuchar al doctor Medina de un tema que aparentemente es conocido por todos, que es el de riesgo cardiovascular, pero van a ver ustedes todo lo que nos va a hablar Félix, que nos va a abrir la mente para poder atender mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias, Félix, por estar esta noche con nosotros. El auditorio es todo tuyo. Gracias, Tito. Muchas gracias. Muy buenas noches. No sé si ya ve mi pantalla. Pantalla se Sí, ve perfecto, así que ya, adelante con tu perfecto. conferencia. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes. Disculpen ustedes la tardanza. Un poco relacionado a lo mismo que tratamos la vez pasada, pero hacer una ligazón de por qué tenemos que hablar de ese tema. Pienso yo de que el mensaje fundamental que debe quedar acá es que tenemos un serio problema y de repente estamos no siendo muy conscientes de eso. De pronto estamos viendo un árbol, pero no estamos viendo el bosque de lo que puede significar la mortalidad en general, no solamente en el mundo, sino en nosotros mismos. Y es la intención de los siguientes minutos que les voy a probar de sus tiempos para poder más o menos mostrar lo que se está viendo en este momento con carácter epidémico. Esta es la agenda que les he preparado fundamentalmente de lo que significa la epidemiología, que está muy preocupante en el presente, y de no hacer mayor cosa y no hacer tomar ninguna acción categórica muy impetuosa con cada uno de nosotros en nuestro círculo, llámese de pacientes o círculo comunitario o de sociedades. En realidad nos espera un futuro no muy bueno desde el punto de vista de lo que se puede referir a médico o a medicina, si se quiere, o a salud en general. Unas cuantas palabras sobre la fisiopatología de lo que está hoy abordando la mayor cantidad de enfermedades más importantes y más relevantes. Acá no vamos a hablar de las enfermedades raras, que si bien es cierto son importantes también, pero por lo mismo que son raras, no van a afectar significativamente a la población, a diferencia de las enfermedades más comunes, que a veces las tomamos con sonrisa, las tomamos con no apreciamos muy claramente lo que puede significar esas entidades que son las que más impactan, no solamente a nosotros, sino al resto del mundo, para una reflexión final de lo que quiere significar esto. Entonces, la primera parte importante es ser consciente de esto en todas las especialidades, llámese médico o no médico, que hay que estar consciente de esto, es lo que hay en este momento desde el punto de vista epidemiológico. Y la primera lámina es una lámina ya clásica, conocida, ante la pregunta de cuál es la causa número uno por la cual se muere, y todo el mundo debe saber esto siendo médico o no médico. Y desde ese punto de vista, claramente se desconoce que sigue siendo la enfermedad cardiovascular, no porque yo sea cardiólogo lo hablo así, sino porque eso es lo que dicen las cifras epidemiológicas en este momento de todo el mundo. Vean que esta lámina representa 200 países que han dado toda su casuística, en los cuales también está Perú, lo que puede significar la carga global de enfermedad cardiovascular. Y efectivamente es la enfermedad cardiovascular la causa número uno, líder de muerte y mortalidad en el mundo. En pocas palabras, la gente se muere de males cardíacos, para hablar en forma popular y coloquial. Y esto no es tanto preocupante, sino que en el presente esto se ha duplicado en los últimos 30 años, lo cual significa que no hemos hecho gran cosa en los últimos 30 años porque lejos de haber aminorado el impacto de estos, más bien se ha incrementado notablemente en forma uniforme, en unos países más que en otros, obviamente, como también lo vamos a mostrar en la siguiente lámina. Pero esto, como dijimos en algún momento, no es gratuito, no es que a uno le toque mala suerte morirse por un problema cardíaco, sino que hay una gran fila que ustedes ven acá, que son los llamados factores de riesgo, que están resumidos en la parte derecha. Donde ustedes ven acá el listado de los principales factores que tienen que ver con esto. Pero lo más dramático de esto es que, nuevamente, si ustedes se fijan en el detalle, a la izquierda es la casuística que había en el 1990 y hoy la casuística del 2019, o sea, ya mucho más cercanamente a lo actual. Y ustedes ven que en 30 años, lamentablemente, esos 12 factores que figuran ahí, que son los más prevalentes, los más importantes, siguen siendo los mismos y los líderes siguen siendo los mismos también. O sea, nuevamente, a pesar, no solamente no es que no hemos impactado en la mortalidad, sino que lastimosamente no hemos sido conscientes de estos factores
hemos actuado muy tarde o si no, sencillamente no nos hemos hecho caso y siguen impactando y siguen alimentando la mortalidad en general. Sobresale evidentemente el índice más incrementado que supone básicamente sobrepeso o obesidad como uno de los factores más relevantes y más cruciales. Es una lámina nueva ya que apareció por OMS, donde se vio lo que puede significar qué se ha podido hacer diferenciando en dos países, dos grupos de países. Países de bajos ingresos, países de bajos a medios ingresos y evidentemente los otros países, los globales y los grupos de altos ingresos propiamente como ustedes ven en verde. Si uno evalúa la mortalidad, las tasas de mortalidad, claro, los países de altos ingresos sí han bajado su mortalidad cardiovascular, pero los que estamos metidos nosotros, como si nos ponemos como de bajos ingresos y si somos optimistas como de bajos a medios ingresos, nosotros no nos ha impactado eso, todo lo contrario, para nosotros la cosa ha sido muy mala. La mortalidad ha sido disminuida mucho más diferenciada casi a la tercera parte de los otros países con altos recursos. Pero no solamente ese es el detalle, sino que el detalle es que cuánto impacta la mortalidad en general, o sea, a quién impacta más esta mortalidad cardiovascular. Y lamentablemente la verdad es única, que es justamente a los países de bajos ingresos, que está en negro, versus los países también de bajos a medios ingresos, que está en naranja, versus los países en verde, que son los de altos ingresos, que la mortalidad sí se ha disminuido o estos factores han disminuido notablemente. O sea, además de que tenemos un carácter epidémico, estas entidades cardiovasculares, además de eso, a nosotros como países de bajos ingresos nos impacta más, evidentemente impacta más en la mortalidad y no hemos podido impactar en la reducción de esta mortalidad. Eso es una verdad que debemos estar muy conscientes de lo que significa para nuestros países en general. Cuando esto, mire, ustedes ven acá ya traducido en números, y ustedes ven acá la cantidad, el incremento con respecto al 2000 en países como los nuestros, significa un incremento del 25%. Es una cosa brutal realmente de cantidades de enfermedades cardiovasculares que nos está matando claramente como los países más afectados. Ya le digo, si somos optimistas, igual vamos a estar con problemas, pues si seamos países de bajos o medios ingresos, igual la afección es notable. La otra reflexión importante es que aquí no hay que ser, no se habla de esoterismo, sino se habla de las cosas más comunes. Y nuevamente se ha evaluado justamente los factores de riesgo más importantes, los 5 clásicos factores, y esto se ha actualizado hasta hace muy poco, en el 2025 se hizo esta publicación, con una población de más de 2 millones de personas, con muchos países involucrados, 6 continentes evaluados, a ver cuánto impactan estos clásicos factores. Al hablar de factores que uno tiene que tenerlos muy claro, hablamos básicamente de presión arterial, hablamos de lípidos, de colesterol, hablamos de sobrepeso u obesidad, hablamos de diabetes y hablamos de tabaco. Son los 5 factores que con la mano usted lo pueden señalar claramente. Se han evaluado estos factores y no solamente es que nos enferman, como ustedes ven acá en la lámina de la izquierda, dicen cuánto impacta en la enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres y significa evidentemente que reducen la sobrevida sin enfermedad cardiovascular 13 años y 10 años respectivamente. Pero no solamente eso, sino que también se ha evaluado la mortalidad, o sea, cuánto impactan estos factores en mortalidad. En el caso de las mujeres, 14 años versus 11. ¿Qué significa esto? Que tendrán menos años de vida y tendrán mucho más mortalidad cuando están afectos de estos factores de riesgo. Esto es una evaluación hasta los 90 años de edad, propiamente. Traducido esto en forma sencilla, ¿qué es lo que trato de decirles? Si fuéramos capaces de manejar estos factores, vean ustedes lo que significa el incremento a lo largo del tiempo. Si yo comparo una línea roja, que por ejemplo es una mujer sin factores de riesgo, versus la misma mujer con la línea punteada, que ustedes ven acá en la lámina de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, para ella va a significar tener factores de riesgo 25% más de mortalidad o de enfermarse propiamente por tener estos factores de riesgo. En el hombre, nosotros, es 40% más. O sea, el detalle de tener un factor de riesgo no es una cosa menor. No es solamente que estoy más gordo, que tengo presión alta, o que tengo tabaco, o que tengo lípidos altos, sino que significa un impacto o un riesgo indiscutible. Tendré menos sobrevida, viviré menos tiempo, moriré precozmente o me enfermaré. Podré vivir un poco más, pero enfermo, lo cual también es nada agradable y nada consecuente con la dignidad humana. Finalmente, como mensaje sencillo de esto que le estoy tratando de decir, los 5 factores que estoy hablando propiamente, que los he enlistado acá,
hay que recordarlos porque son los que explican el 50%, escuchen bien, la mitad de las causas de enfermedad y mortalidad cardiovascular. En pocas palabras, si fuéramos capaces de manejar adecuadamente, y no solamente manejar en el sentido de dar pastillitas, sino de prevenir estas entidades, podríamos bajar el 50% de mortalidad. Ese es el tema central. Y no estamos hablando de esoterismo, no estamos hablando de enfermedades raras, que a mucha gente le gusta hablar de enfermedades raras, los reportes de casos, etcétera, que es valioso para la medicina en general, pero en realidad no es lo que va a significar el impacto general de la mortalidad en global. Entonces, si recuerden bien, estos son los factores que nos pegan más en el mundo y a nosotros también, a nosotros como latinos y a nosotros como peruanos propiamente. No olviden que saber esto, y eso es un mensaje sumamente relevante, porque si estamos atentos a estos 5 elementos, podríamos realmente cambiar la historia, que es hoy por hoy inamovible 30 años después. Ese es el tema central que hay en este momento. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, si uno examina lo que significa pues obesidad como una entidad muy frecuente, muy prevalente. Hace 40 años la prevalencia en el mundo apenas llegaba al 10%, 1 de cada 10. Hoy la prevalencia, 40 años después, es 40%, es casi 1 de cada 2 tiene esta condición clínica, que no es tener pues solamente la barriga, el tejido adiposo, sino significa altísimo riesgo de morir precozmente o en tener una enfermedad. Si eso se traduce en números crudos, son más de 1.000 millones de obesos en el mundo, 200 millones de obesos severos y 100 millones de obesos niños, que es todavía lo más dramático y lo más cruel que puede haber en este momento y no siempre somos conscientes de ello en general. Si aterrizamos en América Latina, que también está tabulado esto, el presente es este. Hace muy poco se tabuló en países muy, digamos que muy ejemplares en cantidad de pacientes y en su sistema de salud propiamente, como Chile, Colombia, Brasil y Argentina, que tienen pues sistemas de salud evidentemente diferentes al nuestro, por decir alguna cosa. Cuando uno les pregunta de qué muere, y nuevamente es enfermedad cardiovascular, los latinos clásicos y la mortalidad está explicada nuevamente por la misma retafila de los 5 factores conocidos. O sea, lo que pasa en el mundo, evidentemente al latino le pega exactamente igual, como ustedes ven acá en general. Y cuando uno pregunta ya en general en América Latina, pero en países andinos, ya aterrizando un poco, estamos yendo desde el mundo a América Latina, ahora aterrizamos a países andinos como el nuestro, junto con Bolivia y junto con Ecuador. Esto para nosotros implica el doble de mortalidad. En nosotros, que no se es muy consciente, se habla de muchas cosas, pero nunca se habla de esto. Hoy por hoy se está muriendo 2 veces más personas peruanas por enfermedad cardiovascular que en los últimos 30 años. Eso es lo que está pasando en este momento. Y como ustedes ven acá, nuevamente se destacan 2 condiciones que matan a la gente. O mueres de un infarto o mueres de un problema cerebral o cerebrovascular. Eso es lo que pasa en nuestros países andinos. Si uno ya quiere aterrizar finalmente en Perú, que es lo que más nos importa porque vivimos acá, la cosa es dramática. Se evaluó esto y se publicó 30 años de historia. A la izquierda ustedes ven acá todas las causas más importantes de mortalidad hace 30 años. 30 años después se han cambiado los lugares, digamos, los rankings, pero los patrones son los mismos. De manera tal, como ustedes ven acá, sobresalen diabetes, sobresalen enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias como entidades que nos pegan más. No hay esoterismo. Nuevamente a los peruanos lo que los mata no es pobreza, no es desnutrición, sino son eventos cardiovasculares, seguido de enfermedades respiratorias agudas o bajas, evidentemente en población infantil o adulta mayor. Pero en general, si uno saca la cuenta, en realidad son enfermedades vasculares las que lideran la mortalidad en nuestro país. Esa es la historia de los 30 años. Actualizado, la tendencia, lamentablemente, y que son datos peruanos propiamente, actualizado a nosotros en nuestro medio, esto ha ido en incremento. De manera tal de que esto está, en vez de frenarse, todo lo contrario está creciendo. Inclusive se ha tabulado en Lima, por ejemplo, se ha incrementado 132%, lo que puede significar
mortalidad cardiovascular. O sea, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un problema muy serio, que es lo que nos afecta más, y con un registro nada despreciable de 200.000 muertes en nuestro país. Si uno analiza lo publicado oficialmente, las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país las lideran, aparte de cáncer, que está dando mucho que hablar ahora, nuevamente enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. O tienes un problema coronario o tienes un problema cerebrovascular. Eso es lo que lidera la gran mayoría de muertes en nuestro país en este momento. Si uno se imagina al Perú y hace una constelación de factores, esto es lo que tenemos como espectro del punto de vista de factores, los llamados factores de riesgo que tienen que ver indiscutiblemente, lideran e impactan notablemente con la mortalidad cardiovascular en el peruano. De eso fallece el peruano. Nuevamente insisto, ciertamente serán enfermedades raras importantes, ciertamente se habla mucho de anemia, sea de nutrición, es una serie de cosas que se hablan, pero lo que no se habla es que en realidad lo que mata más son estas entidades, estas condiciones en general cardiovasculares como mortalidad en global. Ese es el presente que hay en este momento, que no es nada bueno, evidentemente. Pero si uno es mucho más involucrado en el futuro, que es mucho más importante, porque ya está el presente, pero ahora, ¿qué me espera? Y ustedes pueden imaginar lo que espera, y también ha sido publicado. Se ha evaluado la mortalidad. Si seguimos en la misma conducta, esta es una publicación muy reciente de lo que va a significar, evidentemente yo ya no estaré acá, ni muchos de nosotros estaremos acá, estaremos viendo de alguna parte de la galaxia qué está pasando, pero al 2050 se ha calculado cuánto va a poder ser el impacto en la enfermedad cardiovascular a nivel global, o sea, en los siguientes 25 años. Y la respuesta es realmente muy seria. Acá se dividió entre todas los continentes, y obviamente lo esperable. La prevalencia se va a incrementar, o sea, la cantidad de enfermedad cardiovascular se va a incrementar casi 100%, o sea, el doble si se quiere. La mortalidad se va a incrementar casi 80%. Las personas incapacitadas, 50% más. Y las muertes anuales serán del orden de 35 millones. O sea, casi un Perú por año morirá en los siguientes 25 años por enfermedad crónica, si es que no hacemos nada. Y cuando uno le pega un vistazo a América Latina, observen el detalle. En América Latina seguirá siendo la primera causa enfermedad coronaria, la segunda enfermedad cerebrovascular y la tercera hipertensión arterial en general. Eso es lo que nos espera en el futuro si es que no tomamos conciencia y no frenamos esto, que sí existe una manera como frenarlo en general. Y uno de los elementos que uno no le hace mayor caso es la adiposidad, entendida como un problema más que solamente unos kilos de más. Si eso lo traslada a población infantil, que es la más dramática, la que uno le daría mucho más preocupación y evidentemente mucho más, si se quiere, pues, tremendamente importante en tenerlo en cuenta. También en poco tiempo, en 4 años nada más, habrá más de 1 millón de obesos. ¿En qué países? En toda esta lista. Y de esta lista, ¿quiénes son los países de nuestra cercanía que van a estar involucrados? Tenemos una estrellita de buen comportamiento para las cifras, como ustedes ven acá: Perú, Guatemala, Argentina, Brasil, México, Venezuela y Colombia tendrán más de 1 millón de obesos, de gente muy jovencita, entre los 5 a 19 años, que es justamente uno de los elementos cruciales que arranca la cadena inflamatoria. Se ha hecho esta misma exploración en América Latina, y ustedes ven acá las tasas, todas estas curvas están en ascenso. ¿Qué significa en ascenso? Ascenso de adiposidad, ascenso de sobrepeso y obesidad como uno de los factores de riesgo más relevantes en Perú. De manera tal que en el 2035, dentro de 10 años nada más, en 10 años, 7 de cada 10 peruanos, estoy hablando de Perú, ya no hablo de cualquier otro país, sino nuestro país, 7 de cada 10 peruanos tendrá exceso de peso, y con un 35% de prevalencia de obesidad. No solamente exceso de peso, sino ya una entidad muy mala y de mucha implicancia clínica. Entonces, esa es la situación que hay en este momento, y eso no ha cambiado en 30 años, y el futuro lamentablemente es muy malo si es que no hacemos algo.
De ese punto de vista, entonces, ¿qué debemos reflexionar para todos ustedes, en general, médicos o no médicos? Que tenemos que, como ustedes supondrán, no actuar tardíamente, sino precozmente. Y aquí empieza el cuento, pues. ¿Qué gatillos, cuál es lo que empuja a que esto ocurra precozmente? Esas llamadas son, todas estas entidades que hemos hablado son enfermedades crónicas. Ser hipertenso significa que estoy enfermo. Tener lípidos o colesterol significa que estoy enfermo. Tener adiposidad significa que estoy enfermo. Cuando empezó la historia, evidentemente hay estadios iniciales, incipientes, y después puede haber complicaciones. Lo importante es que si yo tengo esa condición, voy a tener una enfermedad cardiovascular. Pero aquí sobresalen dos gatillos muy precozmente en la vida. Uno es la adiposidad, que significa un adipocito, un tejido graso disfuncionante o excesivo. Ya no es el concepto que tengo que tener un montón de adipocitos, un montón de tejido graso para que tenga yo enfermedad. Eso ya no es cierto. Basta con que sea disfuncionante, que no cumpla su función adecuada, que yo necesito grasa igual, pero que tenga disfunción ese adipocito para que me haga daño y cree todo este círculo vicioso. Y el otro detalle que es la glicemia. De repente mucha gente no se preocupa de saber cuánto tiene de glucosa en sangre, pero si esto lo guardamos en gente muy pequeñita, muy precozmente en la vida, tendrá un gatillo para estas enfermedades cardiovasculares en general. La condición más relevante y a la que uno no le hace caso, y hoy por hoy es muy atractivo para la industria porque da muchos medicamentos para bajar de peso, pero en realidad no es el tema ese. El tema es actuar precozmente. Esta figura simboliza el problema serio. Esta adiposidad o este tejido adiposo no empieza cuando uno ya está adulto y come demasiado o cuando uno pues se da sus banquetes todo el tiempo. Eso no es cierto. Lo que está el origen es intraútero. Ahí empieza el problema, porque ahí, derivado de factores paternos y maternos, nocivos para esta criatura que está en plena crecimiento, en plena formación, ocurren cambios, no de sus genes, sino de lo que da que está alrededor de los genes, el mensaje que mandan los genes. Los genes envían un mensaje y traducen una acción. Bueno, esa traducción se hace mal porque se deriva de un ambiente nocivo y crea lo que significa este proceso, de un proceso de adipocitos disfuncionantes. Hoy se reconoce que este exceso de grasa o grasa ectópica, que no debería estar ahí, en el abdomen, por ejemplo, en el cuello, en lo que sea, este adipocito no es inofensivo, es el más nocivo que ustedes se pueden imaginar, porque tiene una capacidad ya demostrada de que tiene una serie de elementos nocivos para los vasos sanguíneos. Todos estos elementos se traducen en un proceso llamado inflamación. Si ustedes tienen que recordar algo, un sujeto que tiene adiposidad sencillamente es una persona que está en plena inflamación sistémica. No está inflamado en un solo lugar, sino en todo su sistema. Por eso es que estas personas tendrán problemas cerebrales, tendrán problemas coronarios, tendrán problemas periféricos, actúan a distancia propiamente. Y esto es lo que significa tener adiposidad incrementada. Por eso se liga a todas las enfermedades cardiovasculares y probablemente sea el origen de muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy en general. Esta figura es mucho más esquemática para lo que ustedes puedan imaginar qué es lo que pasa. Si el origen está intraútero, ese adipocito se crea totalmente anormal, ya no cumple la función normal. Ya les digo, el adipocito es indispensable para nosotros. Sí necesitamos adipocito, sí necesitamos tejido grasa, pero ese tejido graso tiene que ser normal, tiene que ser funcionante, no disfuncionante. Y si encima además es abundante, peor, porque esto va a significar precozmente un cambio y origina pues lo que estamos hablando, pues la obesidad, sobrepeso en la niñez, que ulteriormente acabará en un adulto con el mismo problema y finalmente acabará con un evento o un problema cardiovascular. Ahí se cierra el círculo y eso es que se enlaza a diabetes, a hipertensión, a lípidos. Y eso es cómo se explica todo lo que tenemos en este momento en general. Entonces, si sabemos ese círculo, y para no enredarnos más en la fisiopatología, sabemos el hecho concreto, hay un problema de adiposidad en general, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la manera de frenar esto? No está en atacar a los pacientes que tienen enfermedades, porque los pacientes que ya tienen enfermedades, ciertamente ya la tienen, y ya tienen desventaja. Van a repetir, si yo me infarté, lamentablemente paso a un grupo de pacientes que tengo más riesgo, ya mi sobrevida será menor, viviré menos tiempo
y probablemente con poca calidad de vida, pero ya me ocurrió el problema. Sin embargo, el grueso de interés de la industria y de todos los estudios clínicos ha sido qué pastillitas le voy a dar a estas personas. Es como que en el área que maneja el doctor Achinelli perfectamente, que yo trate pues a un EPOC o que trate pues a un fumador, ya pues el daño ya está hecho, a una fibrosis pulmonar, igualito, es la misma idea. Aquí si yo trato un problema con cardiovascular, ya es una a pérdida porque yo estoy en desventaja. ¿Qué pasa si tengo una actitud más inteligente y actúo antes? Actúo cuando está hipertenso, dilipidémico o tiene obesidad. Bueno, ahí lo que voy a hacer, lo más que voy a pretender hacer es prevención primordial. No voy a poder hacer, prevención primaria, perdón, porque voy a atacar el factor, pero el factor no lo voy a poder eliminar. Nunca podré curar esa hipertensión, nunca podré curar esa diabetes. No es posible, eso no se puede hacer. Pero haré prevención primaria. Nuevamente, enfoque equivocado. El mejor enfoque es justamente actuar cuando no aparece ese factor. Y la única opción reconocida científicamente donde yo puedo justamente evitar que aparezca es actuar precozmente en la vida. La única manera que yo haga prevención de hipertensión, diabetes, lipio, que justifican, no olviden, el 50% de la mortalidad cardiovascular está en esos 5 factores. No es esotérico, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que impacta más. Bueno, si yo impacto en esa aparición, es la verdadera medicina. Es una verdadera medicina inteligente y una verdadera medicina de prevención propiamente. Hoy se reconocen que hay métricas llamadas 4 conductas clásicas, que ustedes ven acá simbolizadas, más 4 conductas de despistaje o de afronte. Si cumpliéramos esas 8 medidas métricas esenciales, podríamos pretender salud cardiovascular. Si ustedes observan las 4 primeras, son dieta saludable, actividad física, cero nicotina, sueño saludable, que es la última que se agregó hasta hace poco. Y si yo vigilo el peso, si yo te mido en la sangre los lípidos, si yo te mido la glucosa y te mido la presión arterial, con eso tengo la fórmula mágica. Con eso podría impactar notablemente y se acabaría la historia. No tendríamos el drama que tenemos en este momento. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Se cumple? No se cumple, pues porque ni aún los americanos que tienen todo su aparataje, solamente el 5% de su población cumple con las 8 estrategias reconocidas hoy por hoy. Esto fue en el 2022. Hoy se ha actualizado y ya no son 8, son 9. Son 9 estrategias cruciales para que yo me evite problemas cardiovasculares. Además de las que ya hemos mencionado, hoy se habla mucho de la salud psicológica. La salud psicológica es esencial. Hay más de 40 años de evidencia observacional experimental donde este factor, estrés, ansiedad, etcétera, que todo involucra salud psicológica, también es un factor de riesgo reconocido. Y ese es el otro gran problema que tampoco le hacemos mucho caso. No le hacemos mucho caso a la gente que está muy ansiosa, que está depresiva, y sin embargo es parte componente importante. Si cumpliéramos esas 9, hoy por hoy, las 9 medidas, ya les he mencionado, cero cigarro, actividad física, buen peso, buen sueño y además buena salud mental y además le vigiláramos su presión, nada de medicina sofisticada, aquí no hay aparataje, no hay tecnología moderna, sino sencillamente tomar la presión, controlar su colesterol, controlar su azúcar y se acabó el cuento. Si hiciéramos eso, sería la razón cómo podemos frenar lo que en 30 años no se ha podido frenar. Y si quieren ejemplos, y están puestos los ejemplos. Este es el estudio más clásico que se hizo en lactantes, en gente muy pequeñita, en donde se cuidaron todos estos factores. Prevención puramente primordial. No hubo pastilla, aquí no hubo ninguna droga que vender ni nada, sencillamente eran conductas de vida. Se les vigiló su peso, se les dio dieta adecuada, actividad física, y miren lo que pasó. La mitad menos gorditos, el 20% menos hipertensos, 30% menos lípidos y casi 20% menos barriguita prominente. Todo por conductas puramente de prevención primordial. Es un ejemplo muy notable. Hace muy poco se hizo la publicación de prevención de hipertensión. Yo no hablo de dar medicamentos porque ustedes podrán aplicar los medicamentos, pero ahí ya llegaron tarde. Si ustedes tratan un hipertenso que hay que tratarlo, ya llegamos tarde, porque ya se hizo hipertenso. La clave está en que prevenga y hoy se reconocen estas 9 medidas
previenen hipertensión arterial. Es decir, evitan que el sujeto no se haga hipertenso. Y no es un mal menor. La hipertensión en 30 años sigue siendo el factor número uno. Nadie le ha quitado su lugar, sigue siendo el factor que impacta más. Y sencillamente que el sujeto no engorde, que dieta saludable, consuma menos sodio, que consuma más bien un sustituto de sal. El grupo de Miranda, un grupo prominente de científicos peruanos, demostraron eso también. La ingesta de consumo incrementado de potasio, consumo reducido de alcohol, ejercicio y muchas otras prácticas de bajar la tensión psicológica hacía de que uno, y eso es lo que se reporta hoy por hoy como prevención en hipertensión. Esta famosa dieta que ustedes ven acá, que es muy rica en esto, también ha demostrado lo mismo y es extremadamente efectiva. Claro, es un poco cara, pero digamos que hagamos un equivalente en nuestro medio, en lo que sentido de comer mucho menos comida, pues que tenga mucho más carga nociva para nuestra salud, obviamente, como ustedes saben, en general. No solamente la dieta DASH, sino hay otras series de dietas más que todas ellas impactan en el factor número uno, como es hipertensión arterial en general. Y ya para acabar y no martirizarlos más con estas noticias, pero que yo espero que los haga reflexionar, ¿qué es la intención? Aquí no es muy complicada la cosa, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, ya le digo, no mirar el árbol, sino mirar el bosque, y el bosque es justamente estos factores. No es que solamente trate a un hipertenso, trate a un diabético, es más allá que eso. Y eso ha sido evaluado, y esto no es historia nueva, esto es una historia antiquísima, validada y documentada. Esta historia tiene 5.000 años. Lo que estamos hablando ahora se sabía hace mucho tiempo. Este personaje, lastimosamente, hace pocas semanas falleció, que es considerado el padre de la cardiología moderna propiamente, Eugene Braunwald. Tuvo 7 décadas, 70 años de pura producción científica, era pues un fenómeno. 70 años. Ha muerto, como se ven, a los 96 años. Considerado toda una leyenda de la cardiología mundial. Hizo los estudios más sofisticados que uno puede imaginar en cardiología. Pero al final de sus años, vean lo que publica. Esta fue una publicación que hizo no hace mucho, antes de fallecer propiamente, donde él hizo una reflexión crucial y dijo que él estaba equivocado, que la cardiología no es la cardiología sofisticada. La cardiología tiene que ver con prevención primordial, que es la única manera como evitar y cambiar la historia. ¿Y por qué? Porque la reflexión que hizo era la que ya se sabía. El problema empieza en los fetos intraútero. Cuando esa cadena no se frena o se permite, habrán toda la constelación que ya se sabe, placas ateromatosas, enfermedad cardiovascular de adulto o de niño. Y esto él decía claramente, propiamente, bueno, entonces esto es, hay que cambiar un nuevo chip, pero cuando uno rebusca la literatura, eso no era noticia de él propiamente. En realidad los primeros que lo dijeron fueron los chinos, y los chinos lo publicaron hace 2600 años antes de Cristo, cuando en su texto chino publicaron esto, donde dice que los médicos superiores para el concepto chino son los que previenen la enfermedad, no los que son unos espectáculos tratando las enfermedades, se saben todas las enfermedades, se saben todas las drogas, se saben todos los síntomas, no, eso no es el médico superior, el médico superior es el que previene que no ocurra eso. Y eso va de la mano con la leyenda contemporánea 5.000 años después, que ya lo habían dicho los chinos hace mucho tiempo en general. Entonces, una reflexión importante de que solamente es esa la única salida, cómo podemos hacer. No se trata de tener un montón de pastillas, no se trata de hacer un montón de guías o que el ministerio le dé pastillas a todo el mundo. De eso no va a funcionar, porque eso va a tratar hipertensos, tratar diabéticos. Ahí no funciona. Y de ahí es que viene la siguiente reflexión. Vean este artículo muy novedoso, hace pocamente publicado, donde en la acepción americana hay una palabra muy clara del idioma americano, el inglés propiamente, donde con carácter mandatorio, si uno realmente quiere hacer prevención del adulto, de que no se muera, la única manera es actuar en la niñez. Y este artículo, que les recomiendo que lo lean, tiene toda la evidencia de que esto es cierto y que no solamente son palabras, sino que sí existe esa evidencia de que es mandatorio que si queremos realmente impactar, solamente podemos impactar si es que actuamos a nivel de la niñez, o sea, muy precozmente propiamente. De lo contrario, iremos al fracaso total y seguiremos cosechando más muertes y más incapacidades cardiovasculares, como ustedes ven acá.
Prueba de ello es que las reglas actuales de conductas saludables en pequeñitos, como ven ustedes acá, es esto. No permitir que la gestante gane peso. Hay muchas gestantes que están alegres porque ganan 10 o 15 kilos durante la gestación, lo cual es un crimen. Ellas no se dan cuenta, su ginecólogo no le dice nada y nadie le dice nada, y creen que es lo más normal del mundo aumentar más de 10 kilos, con lo cual están haciendo un daño terrible a la criatura que está criando ahí. La lactancia es una de las estrategias más saludables que uno pueda promover, así como alimentos adecuados. Y lo otro es vigilar que esa criatura en los 6 primeros de vida no cambie de curva de crecimiento, porque si comienza a crear adiposidad, el paciente ya entra en un problema muy serio a edades tan tempranas como los primeros meses de vida. Esa es la evidencia que hay en este momento ya publicada. Por lo tanto, ¿cuándo actuar? Otra de las leyendas aún vivientes, ya tiene más de 80 años el doctor Fuster, otro de los consejos más importantes de los cardiólogos en el mundo, ganador de todos los premios que uno se puede imaginar, pero él mismo dice que yo también estoy equivocado, porque mi cosecha de premios ha sido con estudios sofisticados. Pero él dice, mi idea es ofrecer protección cardiovascular a largo plazo. Y después de 70, porque él tiene 80, después de 60 años, 50 años de tantos estudios, de los más importantes que hay, llega a la conclusión que lo único que tiene que hacer él es actuar precozmente intraútero en la infancia y en la niñez. De lo contrario, cualquier cosa que podamos implementar no va a funcionar y seguiremos cosechando las muertes cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares. Es un poco el énfasis que yo quería dar en esta noche, no cansarlos mucho, pero créanme que como resumen, no es cosas raras, son las 5 entidades más frecuentes que explican la mitad de las muertes y hoy por hoy tienen carácter epidémico y en 25 años la historia seguirá siendo peor si es que no tomamos conciencia de esto. Y esto no solamente involucra a la plana médica, sino a la comunidad en general para que podamos hacer bien las cosas y no estamos hablando de cosas complicadas, es ponerse de acuerdo, actuar con buena fe y actuar tempranamente. Esa es un poco la idea que yo quería transmitirles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu presentación, Félix. Si pudieras, perfecto. El tema que has presentado ha sido realmente espectacular, que es cuál es el riesgo cardiovascular. Y el concepto que tú has introducido es el de trayectoria de vida, de lo cual antes no se hablaba. Y eso comienza cuando uno nace. Y si uno nace desnutrido, o hijo de una madre eclámptica, que la madre eclámptica tiene mayor factor de tener este problema con las condiciones que tú has presentado, son los niños que posteriormente van a ser igual que los niños obesos, problemas en la edad avanzada. Es interesante esos estudios que se remontan a los 60, en los que encontraron que personas en Inglaterra que tenían problemas cardiovasculares, el factor común que tenían todos ellos es que de niños, inicialmente los primeros estudios habían tenido bajo peso al nacer y después se vio que también tener exceso de peso causa el problema. Entonces acá la pregunta que yo te quería hacer para que se anime el resto es, ¿cuánto influye en la presencia de enfermedades cardiovasculares el problema de los niños que nacen con bajo peso al nacer, ya sea por problemas propios de la madre, como puede ser una madre que haga enfermedad durante el embarazo hipertensivo, o simplemente madres que nacen en un ambiente totalmente desnutrido, que causa una desnutrición al niño? ¿Cuánto afecta posteriormente en la parte cardiovascular? Ya no el sobrepeso, de lo cual has explicado muy bien, sino el otro espectro, el hecho de que uno nazca con poco peso. No quise abordar ese tema, pero también hay mucha literatura al respecto. El riesgo es, digamos que no igual, pero digamos que sigue la misma tendencia, ¿no? Estas personas que han sido evaluadas también a largo plazo, porque no es cuestión solamente porque el que nace a bajo peso pudiera fallecer precozmente, evidentemente, pero los que sobreviven sí se les ha podido seguir y ver qué pasa posteriormente. Y ellos también se demuestra, curiosamente, más diabetes, más hipertensión y en general más enfermedad cardiovascular. No es tan equiparable como el que tiene sobrepeso o obesidad, pero es igualmente más riesgo que el promedio. O sea, en pocas palabras,
sigue siendo también otro problema de salud. Lo que pasa es que hay otros factores que ya involucran a los mismos pediatras que saben manejar mucho mejor que yo, saben manejar eso evidentemente, pero digamos que como mensaje tiene igualmente la misma connotación de riesgo cardiovascular. Evidentemente también está en el riesgo. Por lo tanto, un énfasis más para que logremos el mejor peso en estas personas tan pequeñas, ¿no? De edades precoces. No Vamos sé a si tú pedir, por evalúas. favor, a nuestra coordinadora de esta noche que le dé el uso de la palabra al doctor Eduardo Esteban Chirinos Arroyo, que tiene varias preguntas que hacer, y al doctor Oscar Sigifrido Portilla Flores. Por favor, si le da el que pueda compartir el micro. Doctor Chirinos, adelante con sus preguntas, por favor. Prende tu micro, Eduardo. Señorita, si le permite que pueda prender el micro, por favor. Tiene que hacerlo co- co-host. Voy a leerte la pregunta porque la señorita no sabe cómo poder hacerlo. Dice, doctor Medina, el gradiente socioeconómico determina una brecha masiva en la morbilidad y en la aparición prematura de disfunción endotelial. ¿Cómo sostiene que la pobreza no influye en el riesgo cuando los datos crudos muestran que las poblaciones vulnerables sufren infartos a edades productivas mucho más tempranas que aquellos con mejores determinantes sociales? Depende, me he explicado mal o no me escuchó bien. Yo no he dicho que no influye la pobreza, sino he dicho desde el punto de vista de magnitud del problema. Lo que me refiero es que, y eso sí lo dije, en las personas de bajos ingresos, justamente a nosotros nos pega más porque tenemos, curiosamente, por una transición epidemiológica, mucho más hipertensión, mucho más obesidad, curiosamente, mucho más dislipidemias que en otros países de más ingresos que ellos han ido corrigiendo ese problema. Pero lo que pasa es que en este caso la pobreza sí está ligada a otros detalles más, probablemente una alimentación no saludable. Pero sí, pero no es que sea directamente relacionado, sino nuevamente su conducta de vida. Claro, ahí entra ya todo un fenómeno de punto de vista pues sociológico, socioeconómico, evidentemente. Pero a lo que me refería básicamente es que sí se reconoce más recientemente el estado socioeconómico eh, limitado o deficiente, sí provoca endotelio enfermo, pero no por el estado mismo per se, sino básicamente por el tipo de alimentación que está ligado a estos grupos de personas, ¿no? Pero yo diría que no estoy hablando de la parte directa, sencillamente, de repente se ha entendido mal. Sí, evidentemente en nuestro medio, pues todos sabemos que la tasa de pobreza es por 30% de la red entre extrema y pobreza en general. Es importante, son grupos vulnerables, evidentemente, eso no hay duda. Pero cuando uno saca la cuenta, yo estoy hablando de causas de mortalidad. La causa de mortalidad en todos los grupos, llámese con pobreza o sin pobreza, sigue siendo enfermedades cardiovasculares. A eso me refería. El hecho de que estemos usando hoy día en el Perú, en las zonas donde antes se utilizaban los alimentos tradicionales, cambio a alimentos, llamémosle occidentales, y que eso a nivel de los niveles populares, como ocurre en Estados Unidos, en que hay una mayor cantidad de obesos de entre las personas que son afroamericanas, ese cambio en el patrón del consumo hace que tengan mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular los niños y adultos que provienen de familias de menores recursos, doctor Medina. En general, lo que pasa es que hay una observación que se trató de hacer en nuestro medio, ¿no? Que los obesos nuestros o propiamente latinos tienen pues una obesidad eventualmente un poco diferente desde el punto de vista fisiopatológico, si se quiere, pero eso habría que demostrar, habría que hacer estudios al respecto propiamente, porque nuestra obesidad ciertamente está basada en carbohidratos o básicamente pues en ese tipo de mecanismos, pero si uno saca la cuenta desde el punto de vista ya de adiposidad mismo, como tejido graso, es el impacto que hay de ese tejido graso. Pero no sé que haya pues una diferencia entre
qué impacta más un obeso latino versus un obeso americano, digamos. Esa es un poco la discusión. Pero no olvidemos de que estamos hablando pues de adipocito disfuncionante igual, tanto en cantidad como en calidad, si se quiere. Ese adipocito es disfuncionante. Prueba de ello es que nuevamente el producto final es el evento cardiovascular y el evento cardiovascular sigue siendo altamente prevalente en nuestro medio. Doctor Medina, otra pregunta del doctor Chirinos. Doctor Medina, usted defiende la prevención primordial, que por definición exige intervenir y regular de forma estatal los entornos alimentarios y ambientales nocivos. ¿Cómo piensa hacer prevención primordial en nuestra población? Bueno, fácil no es, imposible tampoco. Yo diría que una de las maneras que nos compete a nosotros como médicos es un trabajo multidisciplinario, pero trayendo pues en conjuntos. Uno solo no lo va a poder hacer. Siempre esto invoco a los pediatras, por ejemplo, que son los médicos que están muy enlazados con grupos de menor edad, evidentemente, pero ahí nos falta otro enlace importante, que es el grupo de ginecobstetras. O sea, qué bonito sería pues reunirse entre todas las especialidades para que se tome conductas al respecto. O sea, de hecho es un trabajo multidisciplinario propiamente, pero recuerden que una base importante que hemos enfatizado mucho es la gestante. O sea, no se trata solamente de atacar a las cosas al niño, sino antes que aparezca este problema. Y sí se sabe que el énfasis es a nivel este, prenatal, si se quiere. De hecho, la inquietud de otros chilenos es válida, pues no es tan fácil, ciertamente, pero hay grupos en otros países con diferentes recursos, con otras perspectivas, que sí lo están logrando, pues están bajando las tasas justamente con la educación en grupos pequeños de niños, que son los principales que están involucrados en ese interés por comer más sano, si se quiere. Pero no es evidentemente una tarea fácil. De hecho, no entramos pues en lo que significa política de salud, que sí tiene que hacerse, obviamente, pero que por lo menos tomemos conciencia como médicos, preocuparnos por hacer un diagnóstico al menos precozmente, darnos cuenta. Evidentemente, nuevamente, los grupos de pediatras son los que están mucho más involucrados que nosotros mismos, ¿no? Que vemos más médicos, más pacientes adultos, entonces siempre vamos a llegar tarde. Esa es nuestra desventaja. Hay una pregunta del doctor Oscar Sigifrido Portilla Flores. Dice, buenas noches, doctor. Mencionó en la parte preventiva el promover la lactancia materna. Se ha hecho estudio del impacto del uso de sustitutos de leche para la aparición posteriormente de enfermedades cardiovasculares a futuro. ¿Hay Sí, está más bien. sobre la fisiopatología? Sí, eso está bien claro. O sea, lo interesante, lo que pasa es que no hablamos, como no era la idea de hablar de una lactancia materna, pero sí le puedo resumir algunas cosas que es la que yo puedo aportar. De hecho, hay un beneficio a corto y a largo plazo, cosa que no todos saben. Unos beneficios a nivel del niño mismo y otros inclusive se ha reportado a nivel de la madre misma, las madres que hicieron, tomaron la lactancia materna con protección cardiovascular, por lo menos el evento sí se demostró, tuvieron menos eventos cardiovasculares. Y en el protagonista, que es el que recibió la lactancia materna, no solamente sus etapas precoces de la vida, es cierto que muchos de estos niños criados con pura lactancia materna puramente exclusiva crean una curva de sobrepeso interesante, pero nadie ha demostrado que ese sobrepeso sea justamente problemático a largo plazo. Eso es lo interesante de ese tipo de adiposidad. Lo que sí se demostró es que estas personas hacen menos hipertensión, menos diabetes y menos dislipidemia a largo plazo. No estoy hablando en los primeros años, estoy hablando a largo plazo. Y hay estudios muy elegantes de seguimiento a 30, 40 años. ¿Qué les pasó a estas personas que recibieron lactancia materna siendo ya adultas? Y lo que se ve fascinantemente es que tuvieron menos infartos, menos eventos cerebrovasculares. Entonces, yo creo que es indiscutible que la lactancia materna tiene que no todo se conoce cómo lo hace, pero que sí tiene un beneficio invalorable y que por eso es que se toma como una norma de no menos de 6 meses hoy por hoy. Yendo a la otra parte, los sustitutos, que entramos en un problema ahí, lo ideal es que no se empleen sustitutos. Sí se va a dar circunstancias en que no lo puede dar. Se supone que los defensores de la lactancia materna dicen que no es posible, toda madre sí puede dar lactancia materna, pero imaginemos el escenario en que no lo puede hacer. Lo que sí se está dando mucho énfasis en que usando esta lactancia mixta o la lactancia externa puramente, cuidar mucho el dar el énfasis en dar muchas proteínas. También se sabe que este contenido de proteínas
en desmesura y el exceso de sodio conducen igualmente a daño. Por eso que ahora están muy precavidos estas fórmulas que no se dé este exceso de sodio ni exceso de proteínas en estos contenidos de lactancia como sustituto. Pero evidentemente no hay ningún sustituto equivalente, no solamente en nutrición, sino en protección cardiovascular que la lactancia materna. Eso sí no existe. La doctora María Jesús Guillén Moreno ha hecho la siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Qué pasa con los niños que nacen con buen peso? Luego entran en riesgo de desnutrición, luego lo alimentan y llega a subir de peso. Esto lo manejan muy bien los pediatras, pero mientras que observe una curva de crecimiento normal, evidentemente si es que entra en nutrición, ya está nuevamente el mismo tema que estamos discutiendo. Precozmente va a desarrollar una serie de mecanismos inflamatorios que a largo plazo le pueden dar un problema. No olviden que estos fenómenos que estamos tratando acá desencadenan inflamación sistémica y una serie de elementos más que pueden dar memoria y finalmente crear desenlaces. De hecho, uno puede corregir en algo, pero nuevamente el punto central, y eso no es que yo defienda prevención primordial, sino que es por conocimiento elemental que es la mejor estrategia que existe. Por definición, significa actuar antes que aparezca el elemento clave, el factor de riesgo. Actuar antes que el sujeto entre en obesidad o desnutrición. Actuar antes que el sujeto sea hipertenso o dilipidémico. Esa es la clave. De hecho, sí se sabe esas acciones que son básicamente puramente alimenticias y de ejercicio. Yo diría que en concreto a esa pregunta, ya el hecho de haber entrado en nutrición, lamentablemente sí le va a originar un factor de riesgo. No es que uno va a frenar esa cadena y sí va a tener un riesgo mayor comparativamente a uno que no lo tuvo, esa condición a largo plazo. Acá hablamos a largo plazo, acá no estoy hablando de lo que le va a pasar en los primeros años de vida, estoy hablando de lo que le va a pasar en las siguientes décadas de su vida. Aparte de deterioros cognitivos, aparte de rendimiento intelectual, aparte de todo ese tipo de detalles, ¿no? Otra pregunta del doctor Chirinos. La enfermedad cardiovascular se incrementa, pero la esperanza de vida ha incrementado a nivel mundial. ¿Cómo explica esa paradoja? Sí, es muy cierto. Eso es una cosa interesante. No todo lo podemos explicar por lo que tenemos. Ciertamente nosotros nos guiamos de las cifras que hay en crudo. Yo no me atrevería a dar una especulación en el sentido de que qué puede, si igual hay factor de riesgo, igual vivo más, ¿para qué me voy a preocupar? El problema es con qué calidad de vida estoy viviendo. Si bien es cierto, puedo vivir más y porque tengo más edad, pero también no hay que subestimar lo que significa el calidad de cómo voy a vivir. El hecho de que viva más no significa necesariamente que voy a vivir en buenas condiciones, porque ahí surgen otros factores como deterioro cognitivo, como mayor tasa de demencia, etcétera, etcétera o cáncer inclusive. Recuerden que las tasas de cáncer están incrementándose notablemente mucho más. Sí, es cierto, es una paradoja interesante, no tengo una explicación clara de por qué es que está pasando eso, pero lo que yo sí puedo insistir, si uno mira las cifras, no de sobrevivir, estoy hablando de las tasas de mortalidad per se, de qué mueren, es lo que le estoy mencionando, y esas cifras sí no son engañosas, son las que existen en este momento. Probablemente que ahora las personas mueren menos de enfermedades infecciosas. Y esta muerte por enfermedades infecciosas cogía a una buena parte de la población joven, que ahora no ocurre. Entonces, eso hace que la mortalidad se incrementado en la parte cardiovascular, pero como las enfermedades infecciosas que mataban a la gente que de mucho menos edad, el promedio de vida se va para arriba. Ese podría ser una explicación al problema que aparentemente habría una incongruencia, pero ahora es muy interesante lo que ha hablado esta noche el doctor Medina de un punto que hay que tener en cuenta y que lo pasamos por alto. Seguimos creyendo que el Perú es un país que por tener una buena cantidad de la población con bajos recursos económicos, el problema es el de enfermedades infecciosas. Pero ahora se añade esta epidemia, que es la epidemia de la obesidad y todo lo que el doctor nos ha hablado. Acá hay otra pregunta del doctor Paul Muñoz Aguirre que dice, en general hay muy poca evidencia de la prevención primaria, prevención primordial, y creo que está opacada por la industria farmacéutica y los manejos recuperativos para abordar las enfermedades cardiovasculares.
La mejor intervención debe hacerse desde el primer nivel de atención, en donde no hay cardiólogos, sino médicos generales, médicos de familia, pediatras, médicos internistas. Así también me parece correcto intervenciones por otros profesionales, enfermeras, obstetras, nutricionistas, etc. A la cual también precisar que deben ser desde el primer nivel de atención. Ahí debe canalizarse el mayor presupuesto. Su comentario, doctor. Yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que mencionó el doctor. Es más, recuerden que los pilares de salud en otros sistemas es el médico de familia o el médico de medicina familiar, que es un especialista justamente en este manejo multidisciplinario. Pero no es que solamente el médico, que puede ser un eje de acción, sino que es todo un equipo de trabajo. Pero estoy perfectamente de acuerdo que la solución no es actuar mejor en hospitales. O sea, mucha gente habla de que hay que hacer más hospitales. Claro que hay que hacer más hospitales para atención terciaria o cuando ya hay evento. Pero en realidad lo que tiene que hacer es fortalecerse los sitios de atención de primer nivel, justamente para dar educación, porque aquí estamos hablando de educación, claro, va ligado a la parte ya pues social, sociológica, económica de la población, pero hay que ordenarse un poco, ¿no? La parte médica es lo que estamos tratando aquí de ver cómo mejoramos la atención. Y como ustedes ven acá, son problemas que uno sí los puede detectar o uno puede estar atento a eso. Estoy perfectamente de acuerdo con que ahí está el punto de quiebre, si se quiere, en la atención primaria. Y la otra cosa que sí se ha experimentado y sí hay publicaciones es en colegios, en lugares donde haya población y sea mucha educación masiva. Ustedes no han visto pues programas exitosos de prevención primordial, nadie haría un programa de eso porque probablemente no les sería muy rentable, pero sería lo mejor que podría hacer. Sitios de difusión de todo lo que estamos hablando, que ya en otros países sí lo están implementando y sí lo están haciendo. Y es lo que teníamos que tratar, pues, de alguna manera, implementarlo en nuestro medio, ¿no? Por lo menos en el círculo que uno maneja. Ahora viene la pregunta de la doctora Silvia Verónica Arroyo Condorena. Ella dice, ¿de qué manera o cómo influye la lactancia artificial en la programación metabólica a largo plazo en el riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta? La primera parte no entendí bien, perdón. ¿De qué manera Ella influye? dice, repito, dice, ¿de qué manera o cómo influye la lactancia artificial en la Mm. programación metabólica a largo plazo en el riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta? Mire, las reglas internacionales recientemente revisadas aconsejan, no dan opción para otra lactancia más que sea la lactancia materna como una conducta primordial. Ya les digo, si hay una circunstancia en que obligatoriamente, por razones ya propiamente que es imposible que haya lactancia materna, lo que hay que cuidar y lo que siempre conversamos con los pediatras que saben mucho más de esto que yo, evidentemente, que es contenido de proteínas en esa lactancia externa, contenido de azúcares, contenido de sodio, que ya está tabulado cuánto deben. Les doy un ejemplo, ¿no? Si alguien está en lactancia, si una criatura está en lactancia materna, propiamente, no tendría por qué recibir nada de sodio extra. Y muchas veces la mala costumbre de muchos familiares es que le comienzan a agregar sal, lo cual es incorrecto, porque en los 6 primeros meses no tendría por qué recibir nada de sodio. El contenido de sodio en la lactancia materna es más que suficiente para sus requerimientos. El problema está que si recibiera lactancia externa, también hay reglas, todo eso está claramente descrito cuánto tendría que recibir. Entonces, en pocas palabras, si uno decide por alguna razón, médica o no médica, no recibir la lactancia materna, que ya significa un tremendo hándicap para esa persona, pues ya les digo, el beneficio es a largo plazo, no solamente en el inmediato. Si uno decide eso, es cuidar con el contenido de proteínas, para eso hay fórmulas que tienen un poquito mejor, pero nunca van a poder sustituir, no hay ninguna prueba de eso que pueda sustituir a la lactancia materna. Sí cuidar el proteína, sí cuidar el sodio, sí cuidar los azúcares. Eso es lo primordial para este tipo de lactancia que se vería obligado a dar. Y hay una pregunta que es la última que tenemos acá en el chat de la doctora Lucelena Capcha Caso, quien dice, los recién nacidos macrosómicos son candidatos a sufrir problemas cardiovasculares. ¿Qué se podría proponer para un seguimiento cercano para prevenirlo? Claro, ese sí es un problema muy claro, muy tajante. Ahora, eso me ayuda a insistir sobre un tema, ¿no? A los pediatras con quien converso mucho, es que el pediatra tiene la capacidad de establecer un riesgo cardiovascular en sus pacientes pequeñitos, porque cuando uno habla de riesgo cardiovascular siempre asocia a la población adulta.
Nadie habla de riesgo cardiovascular en niños, pero sí es posible. Justamente esos parámetros, si yo tengo un macrosómico, ya tengo un problema de salud, ya llegué tarde propiamente, pero todavía puedo de alguna manera frenar ese deterioro propiamente, en lo que significa su tejido adiposo. Que hay maneras muy científicas de saber cuánta adiposidad puede tener esta persona, si existen esos métodos, pero lo que se hace más comúnmente y lo que está más a la mano es ver sus curvas de crecimiento, llámese por talla, por edad, por perímetro abdominal, etcétera, una serie de parámetros que siguen todos los expertos al respecto. Yo diría de que si tengo esas circunstancias, sé que esta persona va a estar en desventaja, sé que está más propensa a enfermedades cardiovasculares y lo que tienen que hacer es un seguimiento cercano para tratar de volverlo a su percentil. Todos sabemos que si la persona llega a su percentil entre los que pretendemos, por debajo del 90%, esto por lo menos estaríamos haciendo algo bueno para ellos y llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Hay una pregunta de la doctora María Jesús Guillén Moreno que dice, doctor Medina, una persona obesa aparentemente de acuerdo a los exámenes realizados está bien, porque no tiene diabetes, triglicéridos, colesterol normal, pero le detectan síndrome de Cushing. ¿Qué examen se debe hacer para ver la probabilidad de que haga problemas cardiovasculares? Síndrome de Cushing obeso. La obesidad implica no solamente el riesgo, pero la evaluación de un paciente obeso no es tan sencilla como uno puede imaginar. Hay un mal término que usa mucha gente, que es el que llaman el obeso saludable, que supuestamente tiene presión normal, glucosa normal y lípidos normales. Pero es una parte grosera, global. El obeso per se ya tiene enfermedad vascular propiamente y el reto es buscarla. Tomar la presión arterial nomás en un obeso no es nada fácil, porque no hay estándares apropiados, porque no hay instrumentos apropiados en nuestro medio para tomar la presión arterial. Por lo tanto, usted no puede saber si realmente su presión está bien o no, y tampoco está estandarizado cuánto debería ser la conducta adecuada o el nivel adecuado de presión arterial. O sea, es un paciente que uno piensa por los parámetros esenciales que uno tiene que estar saludable, pero no es tan fácil. Desde el punto de vista cardiológico, un obeso no podría estar sin hacerse una evaluación ecocardiográfica, por ejemplo, para ver el tejido cardíaco, si es que está en tamaño adecuado, si es que está funcionante o no, solamente por darle la complejidad. Hoy se habla inclusive de biomarcadores, que no hemos entrado ya en ese detalle, que es mucho más complejo para poder usted tamizar un hueso. Yo lo que insistiría mucho es que hagamos lo que tenemos a la mano propiamente, pero tener cuidado ya es solamente el hecho de la condición de obesidad o de tejido adiposo ectópico ya lo pone en desventaja y hay que hacer todo lo posible por tratar de llevarlo a su peso ideal o por lo menos a su peso más saludable. Ya no hay más preguntas, por favor. Aquel de ustedes que quiera hacer preguntas, lamento que hoy día nuestra coordinadora no le pueda dar a ustedes el uso de la palabra, pero lo pueden hacer por el chat. La idea siempre es que todos podamos comunicarnos, porque así como es importante que el conferencista, en este caso el doctor Félix Medina, que lo ha hecho también, pueda él expresar sus ideas, también es bien importante que él pueda escucharnos, porque un punto de gran sabiduría y que él la tiene es el saber escuchar. Y escuchando es que aprendemos. Yo quería hacerte una pregunta ahora que estamos en época de esperando los resultados de la elección, que cualquiera de los dos, hasta la hora que conversé, podía ser presidente. Probablemente por la forma como se han ido acumulando los, eh, los cuadernillos, las actas en la OMPE, probablemente la dama le pueda ganar al varón, pero la posibilidad es que cualquiera de los dos. La pregunta que yo te quería hacer, Félix, que es un poco pesada, es la siguiente. Imagínate que por obra de algún mago, quien salga presidente te dice, doctor Medina, usted va a ser el ministro de Salud. ¿Qué medidas tomarías para poder sacar adelante lo que hoy día has presentado tan claramente y poder intervenir en este problema de las enfermedades cardiovasculares que tanto daño están causando en nuestro medio? No me creo en la capacidad para ello porque es un nivel ya mucho más de salud pública y para eso hay expertos en eso, pero mis pobres conocimientos al respecto, lo que yo tentativamente haría, lo que ya mucha gente se ha dado cuenta es que la parte vital es educación.
Y la educación fundamental para salud, ligar la educación con salud es primordial. Y eso tiene que ser a nivel escolar, desde las escuelas, de los nidos, ahí implementar. Y así ha habido éxito. Se han hecho campañas mundiales. Hay mucha gente que se ha vuelto muy famosa por haber hecho esto en comunidades muy pobres, pero haciendo mucha educación a sus niños y arrastrando. Pero es más complejo que solamente eso, evidentemente, pero primordial es hacer educación. Si mucho se habla pues de hospitales, hacer más hospitales, sí es una necesidad, pero yo diría que más, como alguien mencionó, más importante es equipar a los sitios de atención primaria, que es la otra fuerza de choque. Los hospitales no estarían tan abarrotados si tuviéramos buenos centros de atención primaria, atención de primer nivel, mucho mejor dotados. Ahí tendríamos una descarga tremenda para los hospitales. Pero lo más importante es educación, tanto a nivel de la población, de los niños mismos, para que ellos sean protagonistas, de que ellos tienen que aprender qué cosa es comer sano propiamente, qué cosa es actuar sano y más ejercicio. Es lo que yo haría de primera instancia. Y eso implica, y ahí sí tendría que ver, el Estado hacer pues campañas de educación masivas que tienen que liderar pues el Ministerio de Salud, evidentemente, como el Ministerio de Educación, ¿no? Es la primera cosa que yo haría. Perfecto. Quería anunciar la conferencia que tenemos la próxima semana, que es a cargo del doctor Armando Calvo Quirós, que también es de nuestro hospital, el Hospital Cayetano Heredia, médico reumatólogo, y el tema que va a tratar es lupus eritematoso sistémico. Por favor, prendan todos, como siempre, su pantalla. Y como hablaba mientras esperaba que llegara el doctor Medina, al cual agradecemos su participación, eh, no seamos racistas, comenzando por mí, por favor. Tenemos que ser tolerantes, escucharnos unos a otros. Estamos divididos 50-50. Ojalá que estas elecciones y la forma como se comporte tanto el que salga elegido presidente o presidenta y el que pierda pueda llevar a que el Perú sea un país donde nos escuchamos, dialogamos y avanzamos todos juntos, que es el sueño de todos. Ojalá lo podamos hacer. Esta semana, como les comentaba, veía algunas caras largas en el hospital. Probablemente la señora Fujimori pueda ser la presidenta, según lo que se ha estado comentando hoy día, lo cual estaría muy bien. Si es el otro señor, también estaría muy bien, pero no tenemos por qué poner caras largas y pensar que el país se va al demonio. Lo que tenemos que hacer es que no se vaya al demonio haciendo cada uno el trabajo que nos toca. Y en eso tenemos que estar alegres, alegres de haber tenido hoy día al doctor Medina y haberlos tenido a todos ustedes. Así como han prendido sus pantallas, por favor, que nuestra encargada tome las fotos de costumbre y quería que el doctor Medina diera sus palabras finales, con lo cual termina esta reunión. No, muchas gracias, Maggie, por la atención. No tengo más que, y la idea aquí es trabajar juntos en toda esta, desde sus trincheras, de donde ustedes estén ocupados en ver sus pacientes adultos, menores, niños, pero lo importante es trabajar unidos para un mismo fin. Esa es la intención. Muchas gracias nuevamente, doctor Medina. Muchas Gracias. gracias a todos por su participación y nos volvemos a ver el próximo martes a las 8 de la noche para seguir aprendiendo y ahora con el tema de lupus eritematoso. Un gran abrazo para todos y esta Gracias. semana, por favor, sonreír, dar confianza a la población, dar confianza a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias y a nuestros pacientes. Porque mis queridos amigos, el Perú es el país más maravilloso del mundo y de este país formamos parte de todos nosotros. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por esta reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los Besito. participantes. Muchas gracias, doctor Félix. Muchas gracias, doctor Roberto. Y bueno, nos vemos el próximo martes para la próxima conferencia, que como mencionó el doctor es lupus eritematoso sistemático. Así que puedan registrarse en el link. Ya se estará compartiendo también en la página de la Mancomunidad. Muchas gracias.